Yo vi cómo mi padre me señalaba con el dedo tembloroso frente a toda la familia reunida en el salón principal de la finca. Sus ojos inyectados en sangre de tanto brandy y rabia contenida. Eres un traidor, hijo de puta. Has vendido el alma de esta casa por unas migajas. Gritó. Y el eco de sus palabras se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. Mientras los murmullos de tíos, primos y sirvientes se convertían en un zumbido sordo que ahogaba mi propia respiración. Aquella noche, en las colinas secas de Andalucía, juré que su duda no sería solo un error, sería el principio de su ruina absoluta. Una venganza que lo despojara de todo lo que amaba, empezando por su orgullo intocable. El aire de la finca olía a jazmín marchito y a humo de cigarrillos caros. El tipo que mi padre fumaba en su pipa de madera de olivo, tallada a mano en algún taller olvidado de Córdoba. La Hacienda de los Olivos era su reino, hectáreas de olivos centenarios que producían el aceite más puro de la región. Un imperio que había heredado de su padre y que juraba legar intacto a sus hijos. Pero yo, Javier Ruiz, el hijo mayor, el que había estudiado en Madrid y regresado con ideas modernas para modernizar el negocio, era el heredero aparente. O eso creía. Hasta esa cena de Navidad, 3 años atrás, cuando todo se desmoronó. Mi madre, Elena, siempre la pacificadora, había organizado la reunión para celebrar el compromiso de mi hermana menor, Carmen, con un banquero de Sevilla. La mesa estaba cargada de jamón ibérico cortado en lonchas translúcidas, gambas al ajillo que chisporroteaban en aceite caliente, y botellas de Rioja, reserva que mi padre descorchaba con un ritual casi religioso. Yo estaba a su derecha, como siempre, sirviendo el vino con la gracia que él me había enseñado desde niño. El hombre de Ruiz mide su éxito por cómo maneja el corcho, solía decir. Pero entonces llegó la carta. Un sobre amarillento, sellado con cera roja, entregado por un mensajero anónimo que desapareció en la noche andaluza como un fantasma. Mi padre lo abrió con manos impacientes, y su rostro, curtido por el sol implacable de las sierras, se contrajo en una máscara de furia. Dentro, documentos falsificados o eso creí en ese momento que acusaban a la empresa familiar de evasión fiscal, de sobornos a inspectores locals para inflar las cosechas de aceitunas. Y mi firma al pie de cada página. Javier, ¿qué coño es esto? Rugió, blandiendo los papeles como si fueran una espada. La sala se congeló. Mi tío Manuel, el hermano menor de mi padre, el que siempre había codiciado la finca, soltó una risita ahogada que pretendía ser sorpresa. Carmen, con su vestido blanco de novia, se cubrió la boca, y mi prometida de entonces, Isabel, me miró con ojos que ya empezaban a dudar. Mi madre solo extendió la mano, como si pudiera detener el tsunami con un gesto. Padre, no sé de qué hablas. Eso no es mío, balbuceé, pero mi voz sonó débil, como la de un niño pillado en una mentira. Él se levantó, derribando la copa de vino que se derramó como sangre sobre el mantel bordado. Mientes. Tu firma, tu letra. Has estado negociando con esos cabrones de la competencia en Granada, ¿verdad? Por dinero, por traicionar a tu sangre. No era verdad. Yo había estado en Granada, sí, pero cerrando un trato honesto con un distribuidor italiano para exportar nuestro aceite a Europa. Alguien había falsificado esos papeles, robado mi sello personal de la oficina. Pero en ese momento, con todos los ojos sobre mí, los sirvientes asomados desde la cocina, los primos susurrando sobre el hijo pródigo que se volvió lobo, no pude probarlo. Mi padre, don Antonio Ruiz, el patriarca indiscutible, había decretado mi culpa. Y en una familia como la nuestra, donde el honor era más valioso que el oro de las olivas, su palabra era ley. Esa noche, me echaron de la finca como a un perro callejero. Isabel me siguió, pero en el coche,
Camino a Sevilla. Me confesó que necesitaba tiempo. Tu padre es la familia, Javier. Si él dice que eres un mentiroso. 2 semanas después. Me dejó por mi primo Raúl, el que siempre había sido el buen chico, el que no cuestionaba las tradiciones. Mi mundo se derrumbó en pedazos, perdí la herencia, la mujer, el respeto. Solo me quedó la rabia. Un fuego lento que me consumía las entrañas cada vez que recordaba su dedo acusador. Pasaron meses en los que me hundí en el fango de la ciudad. Me instalé en un apartamento mugriento en el barrio de Triana, en Sevilla, rodeado de flamenco y pobreza que contrastaba con la opulencia de mi infancia. Trabajé como repartidor de paellas en un restaurante cutre, oliendo a ajo y sudor ajeno, mientras planeaba. Porque no era solo venganza lo que buscaba, era justicia. Alguien había plantado esas pruebas, y mi instinto me decía que no era un extraño. Mi tío Manuel, con sus deudas de juego en los casinos de Marbella, había estado rondando la oficina semanas antes. O quizás Raúl, celoso de mi posición como heredero. Empecé a investigar en secreto. Contraté a un detective privado. Un expolicía corrupto llamado Paco que olía a tabaco negro y sabía más de chantajes que de la ley. En Andalucía, chico, todo se compra con favores o se roba con una navaja, me dijo la primera vez que nos vimos en un bar de mala muerte. Paco desenterró hilos, transferencias bancarias sospechosas de la cuenta de Manuel a una empresa fantasma en Gibraltar. Y luego, el golpe, una grabación de audio. Borrosa pero clara, donde mi tío susurraba a un falsificador en un motel de Córdoba, haz que parezca de Javier. Antonio se lo creerá todo si viene de su sangre. El odio se solidificó en mí como el aceite de oliva en invierno. No solo Manuel, mi padre había elegido creer la mentira antes que a su hijo. Esa duda era el verdadero veneno, el que me había envenenado la vida. Decidí que pagaría. No con balas, eso era para cobardes, sino con lo que más le dolía, el legado. Destruiría los Olivos desde dentro, usando sus propias reglas contra él. Mi primer movimiento fue acercarme a Carmen. Mi hermana, la inocente, la que aún creía en cuentos de hadas y bodas eternas. La visité en su nuevo hogar en Sevilla, un piso moderno pagado por su marido, el banquero. Javi, ¿por qué no llamas? Papá dice que estás perdido. Su voz era un susurro, llena de culpa y miedo. Le conté una versión suavizada que necesitaba su ayuda para un proyecto que beneficiaría a la familia. Le pedí acceso a los libros contables de la finca, disfrazado de preocupación por el compromiso de ella. Carmen, con su corazón blando como el pan de molde, accedió. Me envió correos con extractos bancarios, fotos de facturas. Ahí vi las grietas, mi padre. En su perenoide post-incidente, había empezado a endeudarse con prestamistas usureros para mantener las apariencias. Olivos moribundos por la sequía. Exportaciones caídas por la competencia turca. Él, el rey, se estaba ahogando en su corona. Usé esa información para mi plan. Contacté a un inversor italiano, el mismo con quien había negociado antes, y le vendí la idea de una OPA hostil. Comprar acciones minoritarias de los Olivos a través de testaferros. Luego forzar una quiebra controlada. Pero no era solo negocio, era personal. Infiltraría sirvientes leales. Sembraría rumores en los mercados de aceite de Jaén, donde los productores chismosos eran peores que las comadres de un pueblo. Mientras tanto, mi vida se convertía en una pesadilla de insomnio y whisky barato. Soñaba con el dedo de mi padre, apuntándome como un revólver. Despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Isabel, ahora casada con Raúl, me mandó un mensaje una noche: lo siento, Javi. Pero él es estable. Tú cambiaste. La borré, pero sus palabras me carcomían.
¿Había cambiado? Sí. El hombre que era confiado, ambicioso, había muerto esa Nochebuena. En su lugar, un lobo herido, calculador, dispuesto a morder. El primer golpe cayó en primavera. Un escándalo en el periódico local, Ruiz Olivos. Implicado en fraude de etiquetado. Artículos pagados por mí, basados en fuentes anónimas que Paco había alimentado. Las acciones, aunque la empresa era familiar, cotizaba en bolsa por diversificación, se desplomaron un 15%. Mi padre, en una entrevista furiosa, defendió el honor familiar, esto es obra de envidiosos. Mi nombre es limpio como el Guadalquivir. Pero el daño estaba hecho. Proveedores cancelaron contratos. Bancos apretaron el tornillo. Manuel, el idiota, olió la oportunidad y presionó a mi padre para que vendiera parcelas. Hermano, es hora de modernizar. Deja que yo maneje las fincas del sur. Don Antonio, orgulloso hasta la médula, rechazó. Pero la duda ya estaba sembrada, ¿y si Javier tenía razón en algo? ¿Y si hay ratas dentro? Yo observaba desde las sombras, en un café de la Plaza de España, sorbiendo café solo mientras leía las noticias en mi teléfono. El placer era amargo, mezclado con un vacío que no esperaba. ¿Era esto justicia? Carmen me llamó llorando, Javi. ¿Sabes algo de esto? Papá está enfermo. El estrés. Le mentí, con la voz ronca, solo cuídate, hermanita. Yo estoy bien. Pero no lo estaba. La venganza me devoraba. Empecé a ver fantasmas, mi madre, muerta de cáncer 2 años antes, apareciendo en sueños para susurrar perdóname, hijo, por no defenderte. O mi abuelo, el fundador, con su bastón golpeando el suelo, el honor no se lava con sangre. Bebía más. Follaba con prostitutas en moteles de las afueras, buscando en sus cuerpos el olvido que no llegaba. Isabel, en mi mente, se reía, tú cambiaste. El verano trajo el calor asfixiante de Andalucía, y con él, mi segundo asalto. Usando los datos de Carmen, filtré pruebas reales de las deudas de mi padre a un periodista de El País. Imperio del aceite al borde del abismo. Cómo don Antonio Ruiz hipotecó su legado. El artículo era un puñetazo, detalles de préstamos a tasas usurarias, propiedades embargables. Mi padre, en una rueda de prensa improvisada frente a la finca, negó todo con voz quebrada, mentiras. Mi familia es intachable. Pero el pánico se extendió como la plaga. Los trabajadores huyeron, temiendo despidos. Mi tío Manuel, viendo el barco hundirse, desertó, vendió sus propias acciones a mi inversor italiano, traicionando a su hermano por un pellizco. Lo siento, Antonio, pero la sangre no paga deudas, le dijo en una llamada que Paco grabó para mí. Escuché esa cinta solo en mi apartamento, riendo hasta que las lágrimas me quemaron los ojos. Era el clímax de mi plan, Manuel fuera. Mi padre aislado. Pero entonces, el twist que no vi venir. Paco me llamó una madrugada, chico. Hay más. Esos papeles originales. No los falsificó Manuel solo. Tu padre lo sabía. Pagó para que te culparan. Para probarte. Quería ver si eras digno. Si resistías la presión. El mundo se detuvo. Mi padre, el bastión, había orquestado su propia duda. No por odio, sino por un amor torcido, patriarcal, en Ruiz. El heredero debe sangrar para purificarse. Lo había hecho para endurecerme, para alejar a los débiles como Isabel. La revelación me golpeó como un maremoto. La rabia se transmutó en algo peor, asco, por él y por mí. Con el corazón hecho trizas, aceleré el final. Informé al inversor, compren todo. La OPA se ejecutó en septiembre, bajo un cielo tormentoso que azotaba los olivos. Mi padre, arruinado, firmó la cesión en la notaría de Córdoba, sus manos temblando como hojas secas. Has ganado, hijo, murmuró cuando me vio allí,
sombra entre los abogados. ¿Pero a qué precio? No respondí. Lo dejé con nada, la finca vendida. Manuel exiliado en Portugal. Carmen divorciada y rota. Isabel. Irrelevante. Yo, con el dinero en mi bolsillo, compré un viñedo en La Rioja, lejos de Andalucía. Pero la victoria era ceniza. En las noches, el dedo acusador aún me apuntaba, ahora desde mi propio espejo. La venganza no limpia el honor, solo mancha el alma. Y así, en el silencio de mi nueva vida, entendí la lección final: el verdadero traidor no era mi padre, ni yo. Era el legado mismo, un monstruo que devoraba a sus hijos. Yo vi cómo mi padre me señalaba con el dedo tembloroso frente a toda la familia reunida en el salón principal de la finca, sus ojos inyectados en sangre de tanto brandy y rabia contenida. Eres un traidor, hijo de puta. Has vendido el alma de esta casa por unas migajas, gritó. Y el eco de sus palabras se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. Mientras los murmullos de tíos, primos y sirvientes se convertían en un zumbido sordo que ahogaba mi propia respiración. Aquella noche, en las colinas secas de Andalucía, juré que su duda no sería solo un error, sería el principio de su ruina absoluta. Una venganza que lo despojara de todo lo que amaba, empezando por su orgullo intocable. El aire de la finca olía a jazmín marchito y a humo de cigarrillos caros. El tipo que mi padre fumaba en su pipa de madera de olivo, tallada a mano en algún taller olvidado de Córdoba. La hacienda de los olivos era su reino, hectáreas de olivos centenarios que producían el aceite más puro de la región. Un imperio que había heredado de su padre y que juraba legar intacto a sus hijos. Pero yo, Javier Ruiz, el hijo mayor, el que había estudiado en Madrid y regresado con ideas modernas para modernizar el negocio, era el heredero aparente. O eso creía. Hasta esa cena de Navidad, 3 años atrás, cuando todo se desmoronó. Mi madre, Elena, siempre la pacificadora, había organizado la reunión para celebrar el compromiso de mi hermana menor, Carmen, con un banquero de Sevilla. La mesa estaba cargada de jamón ibérico cortado en lonchas translúcidas, gambas al ajillo que chisporroteaban en aceite caliente, y botellas de Rioja, reserva que mi padre descorchaba con un ritual casi religioso. Yo estaba a su derecha, como siempre, sirviendo el vino con la gracia que él me había enseñado desde niño. El hombre de Ruiz mide su éxito por cómo maneja el corcho, solía decir. Pero entonces llegó la carta. Un sobre amarillento, sellado con cera roja, entregado por un mensajero anónimo que desapareció en la noche andaluza como un fantasma. Mi padre lo abrió con manos impacientes, y su rostro, curtido por el sol implacable de las sierras, se contrajo en una máscara de furia. Dentro, documentos falsificados, o eso creí en ese momento, que acusaban a la empresa familiar de evasión fiscal, de sobornos a inspectores locales para inflar las cosechas de aceitunas. Y mi firma al pie de cada página. Javier, ¿qué coño es esto?, rugió, blandiendo los papeles como si fueran una espada. La sala se congeló. Mi tío Manuel, el hermano menor de mi padre, el que siempre había codiciado la finca, soltó una risita ahogada que pretendía ser sorpresa. Carmen, con su vestido blanco de novia, se cubrió la boca, y mi prometida de entonces, Isabel, me miró con ojos que ya empezaban a dudar. Mi madre solo extendió la mano, como si pudiera detener el tsunami con un gesto. Padre, no sé de qué hablas. Eso no es mío, balbuceé, pero mi voz sonó débil, como la de un niño pillado en una mentira. Él se levantó, derribando la copa de vino que se derramó como sangre sobre el mantel bordado. Mientes. Tu firma, tu letra. Has estado negociando con esos cabrones de la competencia en Granada, ¿verdad? Por dinero, por traicionar a tu sangre. No era verdad.
Yo había estado en Granada. Sí, pero cerrando un trato honesto con un distribuidor italiano para exportar nuestro aceite a Europa. Alguien había falsificado esos papeles, robado mi sello personal de la oficina. Pero en ese momento, con todos los ojos sobre mí, los sirvientes asomados desde la cocina, los primos susurrando sobre el hijo pródigo que se volvió lobo, no pude probarlo. Mi padre, don Antonio Ruiz, el patriarca indiscutible, había decretado mi culpa. Y en una familia como la nuestra, donde el honor era más valioso que el oro de las olivas, su palabra era ley. Esa noche, me echaron de la finca como a un perro callejero. Isabel me siguió, pero en el coche, camino a Sevilla, me confesó que necesitaba tiempo. Tu padre es la familia, Javier. Si él dice que eres un mentiroso. 2 semanas después, me dejó por mi primo Raúl, el que siempre había sido el buen chico, el que no cuestionaba las tradiciones. Mi mundo se derrumbó en pedazos, perdí la herencia, la mujer, el respeto. Solo me quedó la rabia, un fuego lento que me consumía las entrañas cada vez que recordaba su dedo acusador. Pasaron meses en los que me hundí en el fango de la ciudad. Me instalé en un apartamento mugriento en el barrio de Triana, en Sevilla, rodeado de flamenco y pobreza que contrastaba con la opulencia de mi infancia. Trabajé como repartidor de paellas en un restaurante cutre, oliendo a ajo y sudor ajeno, mientras planeaba. Porque no era solo venganza lo que buscaba, era justicia. Alguien había plantado esas pruebas, y mi instinto me decía que no era un extraño. Mi tío Manuel, con sus deudas de juego en los casinos de Marbella, había estado rondando la oficina semanas antes. O quizás Raúl, celoso de mi posición como heredero. Los días se fundían en un ciclo de entrega y regreso, el scooter rugiendo por las calles empedradas bajo el sol que quemaba como un hierro al rojo. Triana era un laberinto de balcones floridos y secretos, donde las mujeres lavanderas chismorreaban sobre amores prohibidos y los hombres en las tabernas ahogaban fracasos en Jerez. Yo era uno más, un fantasma con traje raído, pero en mi mente, tejía la red. Cada noche, en la penumbra de mi cuarto, un colchón hundido y una bombilla desnuda. Repasaba los recuerdos, la oficina de la finca, con su escritorio de caoba donde guardaba el sello, las visitas de Manuel, siempre con excusas para revisar papeles. Empecé a investigar en secreto. Contraté a un detective privado, un expolicía corrupto llamado Paco que olía a tabaco negro y sabía más de chantajes que de la ley. Nos encontramos en un bar de mala muerte cerca del río Guadalquivir, donde el humo de los puros se mezclaba con el aroma salobre del agua. En Andalucía, chico, todo se compra con favores o se roba con una navaja, me dijo la primera vez, escupiendo un hueso de aceituna en el suelo de baldosas rotas. Le pagué con lo poco que tenía de mis entregas, y él prometió desenterrar la verdad. Paco era un sabueso, siguió a Manuel hasta un casino en la Costa del Sol, donde lo vio apostando fortunas que no tenía. Grabó llamadas. Sobornó a un empleado de banco en Córdoba para acceder a transferencias. Semanas después, me citó en el mismo bar. Mira esto, dijo, deslizando un sobre bajo la mesa. Dentro, hilos sueltos, una transferencia de 50.000 euros de la cuenta de Manuel a una empresa fantasma en Gibraltar, registrada como consultoría agrícola. Y luego, el golpe de gracia, una grabación de audio, borrosa pero clara, donde mi tío susurraba a un falsificador en un motel de las afueras de Córdoba, haz que parezca de Javier. Usa su sello, copia su letra. Antonio se lo creerá todo si viene de su sangre. Es para probarlo, dice el viejo. El odio se solidificó en mí como el aceite de oliva en invierno. No solo Manuel, mi padre había elegido creer la mentira antes que a su hijo. Esa duda era el verdadero veneno, el que me había envenenado la vida,
robándome el sueño y el apetito. Decidí que pagaría. No con balas, eso era para los mafiosos de las películas. No para un Ruiz, sino con lo que más le dolía, el legado. Destruiría Los Olivos desde dentro, usando sus propias reglas contra él, el mercado, el dinero, la codicia que él mismo había sembrado en la familia. Mi primer movimiento fue acercarme a Carmen. Mi hermana, la inocente, la que aún creía en cuentos de hadas y bodas eternas. Era la grieta perfecta. La visité en su nuevo hogar en Sevilla, un piso moderno en el barrio de Nervión, pagado por su marido, el banquero Pedro, un tipo con corbata de seda y sonrisa de tiburón. Javi, ¿por qué no llamas? Papá dice que estás perdido en la ciudad, me dijo al abrir la puerta. Su voz un susurro cargado de culpa y miedo. Llevaba un vestido floreado, el vientre apenas abultado por el embarazo reciente. Y sus ojos, idénticos a los de mi madre, brillaban con lágrimas contenidas. Le conté una versión suavizada de la verdad, que necesitaba su ayuda para un proyecto personal que beneficiaría a la familia, que demostraría mi inocencia y salvaría el honor de los Ruiz. Carmen, eres la única que me cree. Solo necesito ver los libros contables de la finca. Nada más. Para entender qué pasó. Ella dudó, mordiéndose el labio como cuando éramos niños y yo la cubría de las broncas de padre. Pero su corazón, blando como el pan de molde que horneaba los domingos, cedió. Está bien, pero no le digas a nadie. Te envío correos con extractos, fotos de facturas. Prométeme que no harás nada loco. Cumplió. Esa misma noche, mi bandeja de entrada se llenó, balances mensuales, deudas pendientes, contratos de exportación. Ahí vi las grietas en el imperio, mi padre. En su perenoye post-incidente, había empezado a endeudarse con prestamistas usureros de Málaga para mantener las apariencias. Los olivos moribundos por la sequía del verano anterior. Exportaciones caídas un 20% por la competencia barata de Túnez y Turquía. Él, el rey invencible, se estaba ahogando en su propia corona de espinas, fingiendo grandeza mientras el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. Usé esa información como munición para mi plan maestro. Desde Triana, contacté a un inversor italiano llamado Marco, el mismo con quien había negociado el trato honesto en Granada antes del desastre. Le llamé desde una cabina pública. Voz disfrazada, señor Lombardi. Tengo una oportunidad de oro. Los Olivos Ruiz está al borde. Podemos hacer una OPA hostil, comprar acciones minoritarias a través de testaferros anónimos, luego forzar una quiebra controlada y recomprar a precio de saldo. Marco, con su acento florentino y risa gutural, mordió el anzuelo. Interesante, señor. ¿Pero quién eres tú en esto? Un fantasma del pasado, respondí, y colgué. El placer de la traición era eufórico. Un rush que me hacía sentir vivo por primera vez en meses. Pero también solitario. En el apartamento, con el ventilador zumbando como un insecto moribundo, me preguntaba si valía la pena. ¿Destruir a mi padre para probar un punto? Sí, porque él me había destruido primero. Mientras tanto, mi vida se convertía en una pesadilla de insomnio y whisky barato comprado en el mercado negro de Triana. Soñaba con el dedo de mi padre, apuntándome como el cañón de un revólver cargado, y despertaba sudando, con el corazón latiendo como el tambor de una procesión de Semana Santa en las calles estrechas. El apartamento era una celda, paredes agrietadas con humedad que olía a moho. Una cocina donde las cucarachas bailaban tango sobre los platos sucios. Isabel, mi ex prometida, ahora casada con Raúl, me mandó un mensaje una noche de tormenta. Lo siento, Javi. Raúl es estable, predecible. Tú cambiaste después de lo de tu padre. Ya no eres el mismo. La leí 10 veces, el pulgar temblando sobre el botón de borrar.
antes de lanzarlo al vacío digital. Sus palabras me carcomían como ácido. Había cambiado, sí. El hombre confiado y ambicioso que fui había muerto esa Nochebuena. En su lugar, un lobo herido, calculador, dispuesto a morder la mano que lo alimentó. El primer golpe de mi venganza cayó en la primavera, cuando los almendros florecían en las sierras y el aire se llenaba del zumbido de abejas robando néctar. Usando los datos filtrados por Carmen, contacté a un periodista freelance de Córdoba, un tipo cínico llamado Luis que escribía para el Diario de Andalucía y odiaba a los terratenientes como mi padre. Tengo un bombazo, fraude en el etiquetado de los olivos. Aceite virgen que es refinado, mezclado con porquerías importadas. Le mentí a medias, enviándole pruebas manipuladas por Paco, análisis químicos falsos, facturas alteradas. Luis mordió, esto venderá periódicos. ¿Quién eres? Un ex empleado con conciencia. Respondí desde un cibercafé en Sevilla. Días después, el escándalo estalló. Portada del periódico local con el titular Ruiz Olivos. Implicado en fraude de etiquetado, el oro líquido de Andalucía es veneno. Artículos pagados por mí en blogs agrícolas. Rumores sembrados en los mercados de Jaén donde los productores, envidiosos de nuestro dominio, chismorreaban como comadres en una fuente. Las acciones de la empresa, aunque familiar, cotizaba en la Bolsa de Madrid por su diversificación en cosméticos de aceite, se desplomaron un 15% en una semana. Clientes europeos cancelaron pedidos. Supermercados retiraron botellas de las estanterías. Mi padre, don Antonio, en una entrevista furiosa transmitida por la radio local, defendió el honor familiar con voz que temblaba de ira contenida. Esto es obra de envidiosos y traidores. Mi nombre, el de Ruiz, es limpio como las aguas del Guadalquivir al amanecer. Nadie manchará nuestro legado. Pero el daño estaba hecho. Una herida supurante que infectaba todo. Proveedores de fertilizantes exigieron pagos anticipados. Bancos locals, esos usureros con oficinas en palacios renacentistas, apretaron el tornillo de los intereses. En la finca, los trabajadores murmuraban sobre despidos, y el viento seco que barría las colinas parecía llevarse los susurros de quiebra. Desde mi guarida en Triana, observaba el caos en un café de la Plaza de España, sorbiendo un café solo amargo mientras scrolleaba las noticias en mi teléfono viejo. El placer era visceral, un cosquilleo en las venas como el primer trago de anís después de una siesta. Pero también hueco, mezclado con un vacío que no anticipé. Carmen me llamó una tarde, su voz rota por el llanto. Javi, ¿sabes algo de esto? Papá está enfermo. El doctor dice que es el estrés, la presión en el pecho. Mamá estaría destrozada si viera esto. Su mención a mi madre, muerta de cáncer de páncreas 2 años antes, me atravesó como una lanza. Le mentí con la voz ronca, fingiendo preocupación. Solo cuídate, hermanita. Yo estoy bien, trabajando en algo grande. Pronto todo se arreglará. Pero no estaba bien. La venganza me devoraba por dentro, un parásito que me robaba el apetito y el sueño. Empecé a ver alucinaciones en la penumbra. Mi madre, con su pañuelo de seda cubriendo la calvicie de la quimio, apareciendo en sueños para susurrar: perdóname, hijo, por no defenderte esa noche. Era débil. O mi abuelo Mateo, el fundador de los Olivos, con su bastón de ébano golpeando el suelo de tierra roja. El honor no se lava con sangre, Javier. Se riega con paciencia. Despertaba jadeando, el whisky del día anterior agrio en la lengua, y follaba con prostitutas en moteles de las afueras de Sevilla. Cuerpos anónimos, pieles perfumadas a barato jazmín, buscando en sus gemidos el olvido que nunca llegaba. Mi tío Manuel, el bufón codicioso, olió la oportunidad en el caos y presionó a mi padre para tomar control. Lo vi en un informe de Paco, una reunión en la finca. Manuel con su traje barato de poliéster, gesticulando como un predicador. Hermano,
Es hora de modernizar. Vende las parcelas del sur a desarrolladores de golf. Deja que yo maneje las finanzas. Yo que sé de números. Don Antonio, orgulloso hasta la médula, rechazó con un bofetón verbal fuera de mi vista. Rata. Los Ruiz no venden tierra por caprichos. Pero la duda ya estaba sembrada en su mente. Una semilla venenosa, ¿y si Javier tenía razón en algo? ¿Y si hay ratas dentro de la casa? No solo fuera. El verano trajo el calor asfixiante de Andalucía. Olas de bochorno que distorsionaban el horizonte y hacían que los olivos parecieran fantasmas plateados. Con el calor, llegó mi segundo asalto. Más profundo. Más letal. Usando los extractos bancarios de Carmen, filtré pruebas reales no manipuladas de las deudas ocultas de mi padre a un periodista nacional de El País. Un tiburón llamado Gonzalo que cubría corrupción en el sur. Imperio del aceite al borde del abismo, como don Antonio Ruiz hipotecó su legado por orgullo. Fue el titular que salió en Domingo. Con detalles sangrantes, préstamos a tasas del 18% de prestamistas en Málaga. Propiedades hipotecadas en secreto. Incluso la casa de mi madre como garantía. El artículo era un puñetazo en el estómago de la opinión pública. Familias andaluzas que habían confiado en Ruiz por generaciones ahora dudaban. Boicoteando en mercados y cooperativas. Mi padre convocó una rueda de prensa improvisada frente a la entrada de la finca, bajo un sol que lo hacía sudar como un criminal en el patíbulo. Flanqueado por abogados y Raúl mi primo, ahora el hijo adoptivo. Negó todo con voz quebrada, son mentiras de la prensa sensacionalista. Mi familia es intachable. Nuestro aceite es la sangre de esta tierra. Quien dude de Ruiz duda de Andalucía. Pero el pánico se extendió como la viruela en un pueblo aislado. Los trabajadores huyeron en masa, temiendo salarios impagos. Los olivos quedaron sin poda, sus ramas secándose bajo el sol implacable. Manuel, viendo el barco hundirse, desertó por completo, vendió sus propias acciones minoritarias a mi inversor italiano Marco, a precio de ganga, traicionando a su hermano por un pellizco de 200.000 euros. Paco grabó la llamada de despedida. Lo siento, Antonio, pero la sangre no paga deudas de juego ni salva fincas. Buena suerte con tu orgullo. Escuché esa cinta solo en mi apartamento. La lluvia de una tormenta otoñal azotando la ventana como lágrimas de los cielos. Reí hasta que las lágrimas me quemaron los ojos. Un sonido histérico que asustó a las cucarachas. Era el clímax parcial de mi plan, Manuel fuera del tablero. Mi padre aislado como un rey destronado en su castillo en ruinas. Pero en ese éxtasis, un vacío se abrió en mi pecho. Un abismo donde el triunfo debería haber brillado. El vacío creció como una grieta en una presa, amenazando con inundar todo lo que quedaba de mí. Días después de la traición de Manuel, me encontré en un bar de flamenco en Triana, el Peña del Gallo, donde las guitarras lloraban saetas y las bailaoras giraban con faldas rojas como sangre. Bebí fino hasta que el mundo se volvió borroso. Y acabé en los brazos de una cantante llamada Lola, una gitana de ojos negros que olía a ámbar y humo. Dime que te come por dentro, guapo, murmuró en mi oído mientras sus dedos trazaban cicatrices invisibles en mi espalda. Le conté todo: la acusación, la pérdida, el plan, en un torrente de palabras ebrias. Y ella rió, no con maldad, sino con la sabiduría cruda de quien ha visto demasiadas tragedias andaluzas. La venganza es como el duende del flamenco, te eleva y te quema al mismo tiempo. Ten cuidado, o te consumirás antes que a él. Sus palabras se clavaron, pero no detuvieron nada. Al contrario, aceleraron el pulso de mi maquinación. Marco, el italiano, me presionaba por teléfono desde Florencia, señor fantasma. Las acciones están listas. Inyectamos el capital la próxima semana. Pero necesito garantías. ¿Quién eres realmente en esto? Un Ruiz. Mentí, solo un socio con rencor.
Mientras Paco desenterraba más basura, correos antiguos de mi padre a un abogado en Madrid, hablando de probar al chico con fuego. Frases ambiguas que me inquietaban, pero las descarté como paranoia. Carmen se convirtió en mi ancla involuntaria, la humana en medio de mi tormenta. Me visitaba en Triana los fines de semana, trayendo paquetes de comida casera, tortas de aceite envueltas en papel marrón, queso manchego de la finca y noticias que me herían y alimentaban. Papá no duerme, Javi. Camina por los olivos de noche, hablando solo. Raúl intenta ayudarlo, pero discute con él todo el tiempo. Y Manuel. Desaparecido. Dicen que en Portugal con una mujer más joven. Sus ojos, hinchados por el llanto, me suplicaban, ven a casa. Arréglalo. Por mamá. Yo la abrazaba, oliendo su perfume de lavanda, el mismo de nuestra madre. Y prometía, pronto, Carmen. Pronto seremos una familia de nuevo. Pero era mentira. El plan avanzaba inexorable. Infiltré a un sirviente leal, un viejo jornalero llamado Pepe que mi padre había despedido injustamente años atrás. Por 500 euros y promesas de un puesto en mi futuro viñedo. Pepe sembró discordia en la finca, rumores de que don Antonio planeaba vender todo a extranjeros, que los trabajadores serían reemplazados por máquinas. Revueltas menores estallaron, huelgas espontáneas, olivos saboteados con cortes en las raíces, y la policía local, sobornada por Marco, miró para otro lado. En paralelo, mi psique se fracturaba. Las noches se volvieron batallas, pesadillas donde mi padre me ahogaba en un pozo de aceite negro, gritando prueba tu lealtad. Despertaba con arañazos en los brazos, marcas de uñas propias. Consulté a un terapeuta en Sevilla, un judío sefardí llamado David que atendía en un sótano cerca de la catedral. La rabia es un fuego, Javier, pero el perdón es el agua. ¿Qué pierdes si lo destruyes? Le pagué y no volví. El perdón era para débiles, yo era el ejecutor. Isabel reapareció como un espectro. Una tarde en el mercado de Triana, entre puestos de naranjas y cerámica pintada, la vi comprando pescado fresco. Su vientre redondeado por el embarazo de Raúl, por supuesto, la hacía brillar bajo el sol. Nuestras miradas se cruzaron, y ella se acercó. Voz temblorosa, Javi. Estás demacrado. ¿Qué te ha pasado? Le conté fragmentos, lo suficiente para que viera el abismo en mis ojos. Lo de tu padre fue un error. Él se arrepiente. Lo sé. Ven a hablar con él. La rechacé con una risa amarga, tarde. Isabel. Tú elegiste estabilidad. Yo elijo justicia. Se fue llorando, y yo me odié por el placer sádico que sentí. El clímax se gestaba en otoño, cuando las hojas de los olivos amarilleaban como almas en pena. Marco confirmó, la OPA se ejecuta el 15 de octubre. Testaferros compran el 30% restante. Tu padre firmará o la quiebra lo arrastrará. Preparé mi presencia, asistiría disfrazado de abogado, para ver su rostro cuando cayera el telón. Pero antes, un último toque personal, envié una carta anónima a la finca, con la grabación de Manuel. La traición empieza en casa, don Antonio. Reflexiona. La respuesta llegó vía Paco, mi padre sufrió un infarto leve esa noche, solo en su estudio, rodeado de papeles y botellas vacías. Carmen me llamó histérica, Javi. Está en el hospital de Córdoba. Dicen que fue el estrés. La carta. Fuiste tú. Negué. Pero el remordimiento me roía por primera vez. ¿Era esto venganza o asesinato lento? Aún así, seguí adelante. El 15 de octubre. Bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta, conduje mi viejo Seat hacia Córdoba. El viento azotaba los campos, arrancando olivas maduras que rodaban como perlas negras por la carretera. En mi mente, repasaba el discurso final, no palabras de odio, sino de verdad cruda.
Pagaste por dudar de mí, padre. Ahora, paga por orquestarlo. Pero el destino, ese cabrón caprichoso andaluz, tenía otros planes. Llegué a la notaría en el centro de Córdoba. Un edificio barroco con columnas que parecían columnas de humo solidificado. El aire cargado del aroma a azahar marchito y dis de los taxis. Me había disfrazado con un traje gris prestado de Paco, gafas de montura gruesa y un maletín falso con documentos de la firma Lombardi Asociados. El corazón me martilleaba como un yunque. No de miedo, sino de anticipación sádica. Vería a mi padre doblegarse, firmar la cesión de los Olivos a extraños. Su imperio disuelto en tinta y lágrimas. La sala era un mausoleo de silencio, abogados italianos con acentos cantarines. Mi padre al frente de la mesa de roble, demacrado como un crucifijo andaluz, flanqueado por Raúl mi primo, con su mandíbula cuadrada y ojos de perro guardián, y un notario calvo que sudaba profusamente. Don Antonio parecía envejecido 10 años, arrugas profundas como surcos en tierra seca. Manos temblorosas sobre el contrato de 200 páginas. Firma, Antonio. Es lo mejor, murmuró uno de los italianos. Marco en persona, disfrazado de ejecutivo anónimo. Entré como el asesor legal. Voz neutra, procedamos. Mi padre levantó la vista. Y por un segundo, sus ojos, esos pozos de orgullo ancestral, se nublaron con reconocimiento. ¿Tú? Susurró, pero el notario carraspeó. Y el momento pasó. Firmó, página tras página, el bolígrafo rasgando el papel como un cuchillo en carne. Lágrimas no. Orgullo no lo permitía. Pero un suspiro ahogado sí, los olivos. Mi sangre. Raúl lo sostuvo, murmurando consuelos vacíos. Cuando el último folio se selló, me quité las gafas. Bienvenido al fin, padre. Soy yo, Javier. Tu hijo traidor. El caos estalló, Raúl se abalanzó. Pero los italianos lo detuvieron. El notario balbuceó sobre irregularidades. Mi padre se levantó despacio. Rostro ceniciento, hijo. ¿Tú hiciste esto? Por aquella noche. Su voz era un hilo. No de ira, sino de algo peor, comprensión rota. Lo arrastré a una salita adjunta, lejos de los ojos, el pulso atronando en mis oídos. Sí, por esa noche. Por dudar de mí ante todos. Por dejar que Manuel me culpara. Por robarme todo. Él se hundió en una silla. Manos en la cabeza, no entiendes, Javier. Los papeles. Yo los pedí. A Manuel. Para probarte. En los Ruiz. El heredero debe sangrar. Resistir la tentación. Te vi blando. Con tus ideas modernas. Y quise endurecerte. Alejar a esa Isabel. Que no era para ti. Era un sacrificio, hijo. Por tu bien. El mundo se inclinó. Paco me lo había insinuado. Pero oírlo de sus labios, labios agrietados por el infarto reciente, fue un terremoto. Me echaste. Perdí todo por tu prueba de mierda. Rugí, voz quebrándose. Él levantó la vista. Ojos húmedos por primera vez en mi vida. Creí que volverías más fuerte. Que pelearías por el nombre. En cambio, destruiste lo que amabas. Valió la pena. El twist me dejó hueco, no era víctima de un monstruo externo, sino de un amor paternal torcido, patriarcal, que en Andalucía disfrazaba crueldad de tradición. Manuel había sido el ejecutor, pero mi padre el arquitecto. La rabia se transmutó en náusea, un vómito emocional que me dobló. Te odio, susurré, pero las palabras sonaron vacías. Raúl irrumpió entonces. Puños cerrados, bastardo. Carmen está en el coche. A punto de parir. Esto la matará. La mención a mi hermana, mi inocente mediadora, rompió algo en mí. Salí corriendo a la plaza, donde el cielo se partía en lluvia torrencial. Carmen, en trabajo de parto prematuro por el estrés, gritaba en la ambulancia. Javi, por Dios, detén esto.
La abracé mientras la subían. Su mano apretando la mía, perdóname. No quería. El hospital de Córdoba fue un limbo de luces fluorescentes y olor a desinfectante. Mi padre ingresado en cuidados intensivos. Yo en la sala de espera con Raúl, que me escupió, eres peor que Manuel. Al menos él era codicioso, tú eres veneno. Carmen dio a luz esa noche a un niño sano, al que llamó Mateo por mi abuelo. Y en su primer llanto, vi mi reflejo, un ciclo de dolor que yo había perpetuado. Decidí entonces, no más. Llamé a Marco esa madrugada. Desde el pasillo, cancela la compra. Devuelve las acciones a nombre de Carmen, como tutora. Él protestó, pero cedí mi corte el dinero de la OPA como soborno. Los Olivos se salvó. A medias, mi padre cedería control a mi hermana. Yo me exiliaría. Pero el clímax no terminó allí. Al amanecer, en la habitación de mi padre, conectado a monitores que pitaban como juicios finales, me enfrenté a él. Lo hice por ti, hijo. Por error, pero por amor. Le tomé la mano, áspera como corteza de olivo, y yo por justicia. Pero la justicia quema, padre. Como tu prueba. Nos abrazamos. Un nudo de sollozos, pero irreversible, el legado estaba fracturado para siempre. Los días post-clímax fueron un borrón de trámites y lutos silenciosos. Mi padre salió del hospital una semana después, más frágil, caminando con bastón por los pasillos de la finca que ya no era del todo suya. Carmen, con el bebé en brazos, asumió el rol de matriarca improvisada, reuniones con abogados, negociaciones con Marco para recomprar acciones a precio reducido. Es por el niño, Javi. Porque crezca en tierra Ruiz, no en ruinas, me dijo en una visita a Triana, su rostro agotado pero resuelto. Yo asentí, pero el peso de mis acciones me aplastaba, había casi destruido a mi familia por un honor ilusorio. Manuel, el títere, fue el primero en pagar el precio completo. Paco lo rastreó hasta un apartamento cutre en Lisboa, rodeado de deudas y botellas de aguardiente. Lo confronté allí, una noche de lluvia atlántica que azotaba las persianas como venganza divina. Traicionaste por juego, tío. Pero yo traicioné por sangre. No hubo pelea, solo un cheque por su silencio y una advertencia. Vuelve a Andalucía, y te entrego a la Guardia Civil por falsificación. Huyó más al sur, a Marruecos, donde los casinos no preguntan por pasados. Raúl, el primo leal, me escupió veneno en cada encuentro, eres un cáncer, Javier. Isabel perdió el bebé por el estrés de tus maquinaciones. La noticia me golpeó como un mazazo, el embarazo que vi en el mercado, perdido por culpa mía, y visité a Isabel en su piso de Sevilla, flores marchitas en mano. Lo siento, balbuceé en la puerta, voz rota. Ella, pálida como un sudario, cerró con gentileza, vete, Javi. La venganza no resucita lo muerto. Tenía razón. Mi justicia era un cementerio de relaciones rotas. Mi padre y yo tuvimos pocas palabras después. Paseos mudos por los olivos recuperados, donde el viento susurraba secretos de siglos. Hice mal, hijo. El orgullo de un Ruiz es una cadena, no una corona, admitió una tarde, sentados bajo un árbol centenario. Yo respondí con honestidad cruda y yo te la rompí por rabia. Pero quizás era necesario. El viejo imperio moría, este nuevo, con Carmen al mando, respirará. Nos reconciliamos en silencio. Un armisticio frágil, marcado por cicatrices invisibles. Vendí mi parte lo que quedaba y me mudé al norte, a un viñedo modesto en La Rioja, tierra de vinos robustos y horizontes infinitos. Allí, entre vides que trepaban colinas como venas verdes, intenté reconstruirme. Planté uvas tempranillo. Aprendí a prensar con manos que ya no temblaban de odio. Las noches eran tranquilas.
salpicadas solo por el ulular de búhos y el recuerdo ocasional del dedo acusador. Escribí cartas a Carmen, llenas de consejos para la finca, ignoradas por mi padre, pero guardadas por ella como talismanes. La reacción en cadena fue inexorable. Los Olivos renació bajo Carmen, modernizado con mis ideas antiguas, exportaciones ecológicas, turismo en las sierras, pero sin mi sombra. La familia se fragmentó, tíos y primos se distanciaron, susurrando sobre el hijo que casi lo destruye todo. Yo, en La Rioja, encontré paz en la rutina, vendimias al alba, catas con vecinos que no conocían mi pasado. Pero el twist final, el que me perseguía en sueños, era la comprensión profunda. La venganza no es un fin, sino un espejo que refleja tu propia oscuridad. Mi padre me probó con duda, yo lo probé con ruina. Ambos perdimos, y en esa pérdida, ganamos una verdad galea. El amor familiar es un olivo retorcido, hermoso en su imperfección, pero capaz de envenenarte si lo podas mal. Años después, recibí una foto de Carmen, el bebé, ahora un niño de 5, correteando entre olivos, con la misma mirada intensa que la mía. Vuelve, tío. El legado te espera, decía la nota. Dudé, el dedo sobre el teléfono como aquel acusador. Quizás algún día. Por ahora, en el silencio de mis vides, siembro no venganza, sino raíces nuevas. Porque en Andalucía, y en toda España, la tierra perdona, pero no olvida. Y así, mi historia de traición, pérdida y redención a medias se disuelve en el viento del norte. Un eco de lo que fue Javier Ruiz, el hijo que dudó de su duda, y pagó el precio eterno de la verdad.